Bienvenidos de nuevo a Tecnosalud. El auge de las nuevas tecnologías y la llegada de la Web 3.0 han empoderado al paciente hasta límites insospechados. Analizamos las implicaciones de estos nuevos pacientes digitales y su influencia en el sistema sanitario en el siguiente reportaje. El rol del paciente ha cambiado de manera drástica en las últimas décadas. Los rápidos avances tecnológicos y las nuevas tendencias en comunicación han permitido la aparición de un paciente comprometido que decide tomar parte activa en el cuidado de su propia salud. Lejos ha quedado la actitud pasiva de antaño cuando la palabra del médico resultaba absolutamente incuestionable. Los pacientes de hoy día están empoderados gracias a la ayuda inestimable del Dr. Google. Por supuesto, encontramos pros y contras a la nueva situación. Es evidente que más información no siempre equivale a una mayor claridad. Por eso resulta imprescindible que los nuevos pacientes digitalizados seleccionen con mucha precaución sus fuentes. El cambio de actitud comienza a la hora de elegir el profesional al que acudir. El e-paciente busca información y opiniones sobre el especialista que le va a tratar, por lo que una gestión impecable de la reputación online se convierte en algo esencial para los profesionales sanitarios. El e-paciente también indagará sobre sus síntomas antes de visitar la consulta e irá con ideas preconcebidas. Una vez le haya sido prescrito un tratamiento, el paciente digital buscará información en Internet y chequeará cuáles son los efectos secundarios y si existen otras alternativas. Para evitar problemas, lo mejor es que sea el propio médico quien oriente al paciente sobre las páginas, foros y apps que son de confianza. El paciente digital se ha convertido además en creador de contenidos. Son muchos los enfermos crónicos que se han animado a abrir un blog en el que compartir sus propias vivencias. Hay algunos que incluso se atreven a lanzar su canal de YouTube o que encuentran la motivación necesaria para idear una app de utilidad en su patología. Por último, merece la pena mencionar la gran labor que realizan las escuelas de pacientes, consiguiendo que la tecnología y el acceso a la información se conviertan en aliados y jueguen a nuestro favor. Hoy tenemos con nosotros en plató a Ricardo Cubedo. Él es oncólogo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y miembro del Grupo Español de Investigación de Sarcomas. Además de participar activamente en medios de comunicación, colabora con asociaciones de pacientes. Bienvenido, Ricardo. Hola, Julia, buenos días. Muchas gracias. La digitalización de la sociedad está afectando en gran manera a la manera que tienen los pacientes de abordar su enfermedad. Tú como médico, ¿cómo lo has experimentado? ¿Notas muchas diferencias entre el paciente de hoy en día y el paciente de hace 15 años? Hay muchas diferencias entre el paciente de hace 15 años y el de hoy día, hay muchas diferencias entre el paciente informáticamente competente y el que no, entre el paciente joven y el paciente mayor, y todo respecto al acceso a los medios electrónicos. Y muy acusadamente, y por circunstancias, pues he tenido que atender a muchos pacientes extranjeros y de Centro Europa que quizá llevan más tiempo usando este tipo de herramientas, y lo cierto es que sí, en cuanto al acceso a los medios electrónicos de información, el cambio es muy sustancial. ¿Y cómo les influye? Pues les influye, antes el paciente acudía, por decirlo de esta manera, pues virgen a la consulta, me refiero a la información, y hoy día el paciente tienes que tener en cuenta que de ninguna manera acude virgen. El paciente acude con una información previa, y la diferencia no es la información, la diferencia son las expectativas que el paciente tiene en base a esa información. Y cuando es una elaboración competente es algo que resulta de mucha ayuda. Cuando es incompetente resulta lo contrario, es decir, no es nada común que una primera consulta de un paciente directamente empiece con un volcado de información encima de la mesa y una solicitud más o menos expresa de ordenación de esa información y tal, antes de empezar a hablar del propio paciente. Que te sorprende y dices, pero vamos a hablar primero de usted, de su estómago, y luego ya hablaremos de todo lo que ha leído, ¿no? ¿Qué avance tecnológico es, a tu juicio, el más útil para los pacientes? Google, es decir, claramente Google, o sea, la capacidad de buscar en lenguaje natural, de escribir algo en tu propio idioma en una barra y mágicamente, como si lo lanzaras al aire la pregunta, obtener una serie de respuestas, eso es la diferencia fundamental, el antes y el después, sin duda ninguna.
¿Recomiendas en tu consulta alguna app, foro, comunidad o canal de YouTube que puedan consultar los pacientes? Ya, pues no es muy fácil porque hay mucho y no tanto de calidad. Yo, si puedo, siempre intento ofrecer las propias asociaciones de pacientes cuando las hay. Y cuando, por decirlo así, no me parecen penosas, porque un problema a veces de las asociaciones de pacientes es su falta de profesionalización. Y en algunos ámbitos, como el de generar contenidos, no basta con estar enfermo y en querer hacerlo muy bien. A veces hace falta un profesional que sea capaz de hacerlo bien. Y cuando no, pues por ejemplo la de la NCCN, que es una red americana de hospitales y que lo tiene casi todo traducido al castellano, suele ser un muy buen sitio para empezar. ¿Cómo enfrentamos los peligros de la desinformación? ¿Cómo podemos abordar ese exceso de datos que a veces hace que nos sintamos perdidos y confundamos también a los médicos? Pues hay estrategias, quiero decir, y la más mala es una que yo me temo que los médicos usan mucho, y es decir, no lea nada, no mire nada, ya se lo cuento yo todo. Eso es fútil, quiero decir, el paciente lo va a hacer de todas maneras, y además es que está muy bien que lo haga, ¿no? Pues yo creo, por ejemplo, que algo de ayuda es ponerle un calendario al paciente, es decir, esto lo vamos a hacer, pero quizá no hoy, que es la primera visita. Vamos a ponernos un día, una cita solamente para hablar de la información, quizá darle esas páginas en las cuales puede consultar, y a lo mejor él mismo un poquito después ya viene con un autofiltro después de haber pasado por una página de calidad. A veces no es fácil. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Julia.